Nos encontramos en la Documenta Halle y vamos a hablar con Ernesto Orosa, que gentilmente se ha prestado a darnos información sobre el colectivo que ha realizado esta obra que se expone este año en la Documenta 15. Hola. Hola. Dime, ¿tú eres cubano? Soy cubano, sí. ¿Me puedes decir el mensaje que quiere transmitir? Porque tengo entendido que este es un colectivo. ¿Cómo se llama el colectivo? El colectivo se llama INSTAR. Ok. INSTAR, que sería el acrónimo del Instituto de Activismo Hannah Arendt. Hannah Arendt. Y es un colectivo fundado en La Habana por Tania Bruguera. Y fue uno de los proyectos colectivos invitados por los colectivos de Ruan Grupo, por los curadores de la Documenta 15. Y es uno de los Lumbung Members del proyecto general de Documenta. ¿Cuántas personas conforman el colectivo? Normalmente fluctúa, es un colectivo que ha estado cambiando de su composición en los últimos años bastante. Nuevos jóvenes se unen al grupo, otros se incorporan a otras actividades o simplemente salen. Muchos de ellos han tenido que salir del país por obligación, han sido puestos fuera del país por el gobierno cubano. Es un colectivo que fluye, puede haber ahora 7 personas, a veces hay 10 personas, depende de la situación del proyecto. Yo no pertenezco al colectivo, yo he trabajado con ellos por algunos momentos y en este caso Tania Bruguera, la responsable de INSTAR, me invitó a curar esta exhibición con ella y con Clara Stiazaran, es otra curadora que vive ahora en Costa Rica. Ok, ¿me puedes decir un poco la idea central? Sí, nosotros teníamos la intención de traer al espacio de Documenta un momento de conversación sobre la vida política en Cuba hoy, qué pasa con el arte independiente en Cuba, en los diferentes sectores culturales, en los diferentes espacios de producción cultural, ya sea el teatro, la música, las publicaciones independientes, la literatura, y decidimos entonces crear una mirada historiográfica sobre producciones independientes en Cuba en los últimos años, en las últimas décadas, pero al mismo tiempo crear un espacio para que estos artistas, estos escritores, estas personas tengan un momento de venir a Documenta y hablar entre ellos y hablar con otros artistas del mundo entero, con la gente del Lumbung, con todos los otros artistas de otros grupos que están invitados a Documenta para discutir la problemática sobre Cuba hoy, porque hay una visión sobre Cuba muchas veces romántica, muchas veces idealizada, muchas veces por amigos, pero simplemente han estado en Cuba una vez, han estado de turismo o tienen referencias que pertenecen más bien a la maquinaria propagandística del régimen cubano y tienen una idea sobre Cuba que no se corresponde con la realidad de Cuba. Nosotros sabemos que no es posible traer aquí la verdad sobre Cuba, pero traemos elementos para iniciar esa conversación. La idea es iniciar esa conversación. ¿Y cuáles serían unos elementos? Por ejemplo, organizamos un timeline en la primera habitación, se llama Factografía Operativa, es una exhibición, es un display situado puesto en el espacio para conversar sobre lo que ha pasado en Cuba en los últimos 2 años, el momento que se invitó INSTAR a Documenta, y qué ha pasado con la vida política de estos jóvenes artistas en Cuba en ese momento. Y te puedes dar cuenta que alrededor de todo el espacio hay un timeline, hay una especie de secuencia de tiempo que nosotros reconocemos los actores de esa secuencia de tiempo, conocemos a los artistas, a los disidentes políticos, a las personas de la televisión, conocemos a las figuras públicas que han participado de eventos que han marcado la vida de Cuba en los últimos 2 años. ¿Podríamos dirigirnos? Habría que quitarse los zapatos, tú sabes, ¿no? ¿No sabía? Sí, en esta sala es obligatorio, en la otra... En la otra no. La otra no. Vamos acá primero, en esta. A ver, cuéntanos acá. Este es un espacio de archivo donde esperamos recoger en los próximos días, en los próximos 100 días, información sobre lo que pasa en los otros 2 espacios expositivos. Nosotros tenemos 3 espacios expositivos, el Cabinet 1, 2 and 3, 1, 2 y 3. En el Cabinet 2 se va a acumular información sobre lo que pasa en las exhibiciones durante los 10 días. Cada exhibición va a durar 10 días y una nueva exhibición va a aparecer en esta sala y en la otra sala. Okay. Y este proceso permite traer a discusión, lo que te decía, elementos de diferentes espacios culturales y procesos culturales en Cuba. En este espacio, ahora mismo, como base de este archivo, hay una lista de artistas que han sido censurados en Cuba en los últimos 60 años, escritores, músicos, poetas,
aproximadamente más de 200 artistas intelectuales cubanos. Por motivos políticos. Por motivos políticos, a veces por motivos de homofobia, es decir, porque el gobierno ha sido homofóbico y los ha reprimido por ser homosexuales o por ser simplemente disidentes políticos, por muchas razones, o simplemente por decir la verdad, porque muchas de estas personas fueron personas que apoyaron la revolución al principio y trataron de ser fieles a algunas ideas de la revolución y terminaron después en prisión o terminaron siendo censurados por el gobierno. Entonces decidimos además producir estas máscaras usando los rostros de algunos de estos artistas intelectuales como una especie de documentación de estas figuras y para tenerlos presentes aquí en el espacio. O sea, son personas que las podemos identificar con nombre. Sí, este es Nicolás Guillén Landrea, por ejemplo. Es un importante cineasta cubano que terminó viviendo exiliado en Miami. Si fue puesto por el gobierno, lo expulsaron prácticamente del país y produjo muchos documentales en Cuba, muchos de ellos asociados, como te decía, a la vida cultural del país en los primeros años de la revolución, por la forma en que él contaba y decía las cosas, que eran hechos, que era una documentación de lo que pasaba, no le interesaba al gobierno. Entonces, hay muchos de estos intelectuales que simplemente trataron de seguir el impulso de las ideas iniciales, por ejemplo, de la revolución, y terminaron siendo reprimidos por el propio gobierno. ¿De qué material están hechas las máscaras? Es de licra, es un plástico que están hechos con un material, una emulsión, se llama sublimación, sobre una licra. Okay. Tengo entendido que ustedes han ganado un premio. Sí, ganamos el premio, ganó el proyecto Instar, ganó el premio, ellos fueron los que otorgan el premio. Ok. ¿Cómo se llama? No puedo decirlo en alemán, no sé cómo se dice el premio, ¿es Border? No. Border. Nein, wir nicht, aber... Wie heißt der Name des Preises? Das heißt Bode-Preis. Arnold Bode-Preis. Also, der Gründer der Documenta.